Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Otra edición de Error Tipo 2, hoy con la grata compañía de Luis Eco, un gran economista, un buen amigo, con quien vamos a tratar de, bueno, ir desmenuzando lo que está ocurriendo en Argentina, los principales indicadores económicos y la evolución y la marcha del plan. Luis, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, un placer, muchas gracias por invitarme. No, al contrario. ¿Qué te parece si, para empezar, nos das una perspectiva tuya de lo que estás viendo y de las consideraciones que en general tenés que hacer del momento actual y después comenzamos a charlar en función de eso? Bueno, mira, yo creo que el programa económico inicia una nueva etapa con la firma del acuerdo con el fondo y las bandas de explotación. Eh, Había un ordenamiento fiscal y monetario que no estaban en línea, o por lo menos el régimen cambiario era como que desentonaba con ese ordenamiento fiscal y monetario. Tenemos un régimen nuevo que son estas famosas bandas. Las bandas son una regla que hay que ver qué tan estrictamente se cumple, que es que en el piso el Banco Central compra dólares y en el techo vende. Es una banda muy amplia, inusualmente amplia, pero que, como dijo el presidente del Banco Central, sobre todo, da la señal de que al gobierno le interesa ir hacia una flotación, con lo cual la idea es como una suerte de regla intermedia hacia un modelo o hacia un régimen de mayor flotación cambiaria, con lo que ello implica, ¿no? Que se pierde un poco ese ancla nominal. Ya ayer se veían, en esta semana se veían algunas repercusiones de las baja primero, de relativa suba después del tipo de cambio, entonces empieza a decir, bueno, ¿en dónde me paro para fijar precios? Pero estamos mucho mejor hoy en términos cambiarios que lo que estábamos hace 20 días atrás y eso es, hay que darle la bienvenida, ¿no? Ok. Eh, Después podemos discutir si este tipo de cambio, si este régimen cambiario es el mejor como para lograr que Argentina crezca de manera sostenida. Yo tengo mis dudas de que un peso tan fuerte como el que tenemos hoy pueda ser el punto de partida de un proceso sostenido de crecimiento. Yo creo que sería el punto de llegada más que el punto de partida. Y es ahí donde me parece que está la discusión central Mm. sobre la fortaleza o la consistencia de este programa económico, ¿no? Déjame preguntarte más, porque todo lo que hasta Dale. acá contaste lo entendí bien, pero eh, al gobierno no le gusta que hablemos de atraso o de adelanto cambiario, y está bien, me parece razonable. El dólar puede comenzar a flotar, y eso de por sí ya está muy bueno. Pero, yendo a lo que vos decís, a ver, imaginemos una familia de clase media acomodada, eh, que por ahí tenga en su patrimonio 3 o 4 departamentos alquilados. No estoy hablando de que tenga pisos completos, palacetes. Te digo 3 y 4 departamentos en el centro de alguna ciudad importante. Con esa guita de los alquileres en dólares, esa persona hoy podría vivir sola en Barcelona. Con la misma guita. Se va acá y con 4 departamentos alquilados. Hace 2 años, por esos departamentos alquilados te daban con toda la furia $800. Digo, y hoy no es así. Entonces, no sé si a eso te referís o eso es lo que tenemos que leer en términos más amplios todavía. Porque los alquileres en dólares están empezando a estar fuertes, los fletes en dólares están empezando a estar fuertes, ¿no? No sé si es ese el punto que estás haciendo. Sí, digamos, y olvidás una parte importante que es el salario en dólares, ¿no? O Mm. sea, para ciertas empresas hoy pagar los salarios en dólares que se pagan, algo que mi ley siempre recalca, por ahí veo un solo lado de la moneda, porque de la misma manera que subieron los salarios en dólares, subieron los precios en dólares, como vos estás mencionando, los precios de casi todo hoy nos luce caro en dólares, Mm. pero el salario también, con lo cual para ciertas empresas esos salarios altos implican problemas de rentabilidad y problemas de competitividad si es que tienen que competir con importaciones o tienen que salir a vender al mercado externo. Incluso un sector muy dinámico como son los servicios basados en el conocimiento, o sea, los productores de software, para poner en términos generales, Sí. hoy tienen algunas dificultades también para seguir contratando en Argentina. Y entonces ahí es donde me parece que el programa tiene, si querés, su punto de vulnerabilidad, porque el nuevo régimen cambiario, las bandas, no corrigieron eso que nosotros llamamos la apreciación real del tipo de cambio. Esta idea de que hay precios en dólares que están muy altos y uno dice, cuando el ministro dice, no, el problema no es el dólar, son los precios que están adelantados. Mm. La pregunta es, bueno, ¿cuáles precios? ¿No? Sí, ¿cuáles precios son los que tendrían que caer? Lamentablemente ahí, Walter, lo que nos da la experiencia y la evidencia empírica, sobre todo en Argentina,
es que la nominalidad, o sea, los precios expresados en pesos difícilmente caigan. Cuando uno dice, puede ser que un día te caiga el precio del tomate, la lechuga, la carne o algún bien que vos dijiste, oh, mira esto cómo bajó. Pero vos necesitas que bajen todos los precios de la Sí, pero, economía. espera, déjame preguntarte más cosas. Digo, el gobierno a lo que vos estás contando diría dos cosas, ¿no? A propósito de esto último, o sea, de la caída de los precios, diría, bueno, pero los mercados tienen que funcionar, ¿no? O sea, las importaciones están subiendo, a medida de que haya más bienes importados, yo supongo que el precio de las zapatillas irá cediendo, ¿no? Se me antoja, porque si el dólar está libre y se posiciona cerca de los 1.000 mangos, que uno lo ve barato, a cualquiera se le antoja que trayendo zapatillas de cualquier lado van a ser más baratas que acá, inclusive con los aranceles. ¿No se irán corrigiendo algunos precios, inclusive de los transables, sobre todo los transables que están desfasados adentro de la Argentina? Esta sería una primera pregunta. Es posible que por eso te digo, es posible que algún precio tenga presiones competitivas, incluso falta de demanda, ¿no? Que no aparezca la demanda y que empiece a haber alguna corrección hacia la baja. Pero yo no lo veo que eso se generalice. Aparte, el tema de la apertura importadora, también depende mucho de quién importa, ¿no? Porque si el que importa, en definitiva, sustituye producción local por producción extranjera, es probablemente que ese mantenga lejos de bajar el precio e incremente su margen. O sea, yo lo que quiero ver si realmente si esa importación viene de la mano de actores nuevos, importadores nuevos que sí están dispuestos a perforar el mercado, ganar cuota de mercado vía precio. Entonces, eso yo no lo estoy viendo de manera generalizada, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunas importaciones que empiezan a sustituir producción local y habrá que ver si eso, en definitiva, si en algún momento se traduce en baja generalizada de precios. Yo lo veo un mecanismo mucho más, si querés, lento que lo que sería necesario como para que uno diga, bueno, ahora sí la economía muestra grado de flexibilidad tal que le permita convivir con un peso fuerte. Yo por ahora eso no lo estoy viendo de Mm. manera Bueno, pero generalizada. déjamelo imaginar en otros sectores, ¿no? Por ejemplo, vayamos a la construcción. Digo, si el dólar se va a 1.000, el metro cuadrado cuesta más dólares, 1.300, 1.400, qué sé yo, no sé, dependiendo de la calidad, pero más caro que antes. A mí se me antoja que menos gente va a construir, qué sé yo, el que fabrica ladrillos se le va a poner más chivo. O sea, esto puede impactar entonces en la actividad general. Claro, bueno, construcción es un excelente ejemplo, es el sector más, con menos recuperación o más deprimido de la economía argentina. Y para el que no por ahí no lee o no sigue mano a mano todos los días el día a día de la construcción, basta con mirar en Twitter, digamos, los cálculos que se hacen dicen que es el precio cuadrado, el precio del metro cuadrado de construcción más caro de la historia argentina que tenemos hoy. Entonces uno dice, bueno, ¿quién va a construir con estos precios? Segundo, ¿y quién los puede comprar? Hay algo de oferta de crédito hipotecario, con lo cual alguno puede acceder a un crédito hipotecario, pero está difícil. Entonces, un sector dinámico que genera empleo y que genera derrama, digamos, actividad sobre otros sectores, hoy está parado. Entonces, o está parado, está muy, muy deprimido, ¿no? Entonces, de todo, cuando vos mirás los niveles de producción y lo abrís por sector, el sector más deprimido es la construcción, después sigue la industria, después sigue el comercio. Tres sectores que están muy cerca de la gente, que son muy urbanos. La opinión pública argentina se juega en los grandes centros urbanos y sus suburbanos, y esos tres sectores son los tres sectores que le ha costado más salir de la Pero recesión. déjame ponerte otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, un hotel en Buenos Aires, ¿no? A ver, hablemos, hace 6 meses. Un hotel en Buenos Aires hace 6 meses tenía o tiene la misma tarifa en dólares hoy que antes. Y, y con el cepo o con el dólar de hoy son números más o menos parecidos. O sea que el hotel en sus costos se come el aumento de la inflación en sus salarios o en sus insumos o en la electricidad o en lo que sea. Porque si tiene la misma tarifa, el dólar está igual, entonces está perdiendo rentabilidad. Es que se está viendo también entonces una caída de actividad, por ejemplo, en Buenos Aires en turismo, porque si no, habrían transferido a precio el incremento de costo y no están pudiendo hacer eso por lo que se ve. No, hoteles es un muy buen ejemplo. Tenés un contraejemplo parecido, cercano, que son restaurantes. Restaurantes, por ejemplo, han trasladado todo el aumento a sus precios, por eso si vos mirás los índices, no ya de actividad, sino de precios, es el que más ha aumentado. Esta idea de que te sale carísimo ir a comer afuera, lo mirás en el INDEC todos los meses, ¿no? Sí. Entonces hay sectores que tienen
por ahí cierta flexibilidad para aumentar precios y otros que no la tienen. Bueno, pero eso sí que plantearlo en estos términos, porque antes de ir a otras preguntas, pero digo, si los restaurantes en Buenos Aires, qué sé yo, en Puerto Madero, siguen aumentando los precios y la gente sigue yendo, es que la Argentina está quebrada en dos mitades, donde hay dos mitades, dos partes, no digo que sean iguales las mitades. Una parte que tiene ingresos fuertes, en pesos, en dólares, lo que sea, y que está dispuesta a pagar cualquier cosa como si viviera en Suiza, y supongo que ganará como en Suiza, y otra gran parte de la Argentina que no puede convalidar nada de eso, porque no puede No, pagar. y esa parte que puede convalidarla tiene ahorros en dólares, ¿no? Eso no nos tenemos que olvidar, ¿no? Sí, básicamente son segmentos de población que ahorran y que ahorran básicamente en dólares, con lo cual tienen cierta flexibilidad a moverse con estos cambios, digamos, del tipo de cambio real. Ok. Ahora, el punto casi central es que vuelvo al tema anterior porque me parece un muy buen ejemplo. La depresión que hoy tenés en materia de construcción está asociada a estos precios altos en dólares, en parte, Sí. o en buena parte, ¿sí? Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo corregís eso? Tienen que caer todos los precios de la construcción. Entonces el gobierno dice, vamos a importar cemento. Difícil la importación de cemento, vos sabés muy bien Sí, que claro. se Anda a traer un barco de cemento, claro. para expropiarse y con demás. Segundo, vamos a importar acero, y bueno, y el acero, digamos, no sé quién se va a animar a importar acero en Argentina de manera masiva. Entonces digo, es como que uno ve que hay cosas que pueden operar, pero van a tomar tiempo. Entonces, la idea es decir, bueno, en ese tiempo, ¿qué hacemos? Y es un poco la reflexión que uno hace, dice, bueno, estamos bien en materia macro, o encaminándonos en materia macro, contame en base a qué va a crecer la Argentina, que es un poco la pregunta Sí, de sí, sí, la que estamos, tiempo. estamos dando. Bueno, pero el ministro te diría, bueno, está bien, pero si la Argentina va a cumplir las pautas que planteó con el fondo, o porque el agro liquida toda su cosecha, no nos olvidemos que el agro vende en dólares y tiene muchos insumos en dólares, y además tiene que pagar lo que ya se endeudó. YPF o qué sé yo, el petróleo y el gas, vaca muerta, como le dicen, sigue tirando, o sea, el superávit comercial que viene de ahí que es fuerte. O la minería, o qué sé yo. Dice Caputo, yo con estos tres drivers, con estas tres entradas de dólares fuertes, voy a comprar los dólares que me hacen falta, el piso de la banda, el dólar está flotando, estoy cumpliendo con el fondo, voy a comprar la reserva. Che, yo de mi lado estoy cumpliendo todo. Ahora, después haremos una reforma fiscal, a ver si las provincias pueden cumplir un poco más con un ajuste. Pero lo que el gobierno te dice, mirá, yo voy cumpliendo paso a paso con todo lo que me propuse, estabilicé el déficit operativo, acomodé la hoja del Banco Central, dejé que el dólar flote y ahora voy a cumplir la meta con el fondo porque el fondo me dio un apoyo grande. ¿Cuál sería la respuesta a esa posición de Caputo? No, digamos, yo creo que la respuesta es casi unánime. La estabilidad innegociable, es una condición necesaria para cualquier proyección a futuro y expectativa de crecimiento futuro, y eso se le aplaude al gobierno, se le da la bienvenida. Es inédito que lo hayan hecho como lo hicieron. El ordenamiento fiscal y monetario es impresionante. Ahora, yo lo que escucho de parte del sector empresarial es decir, bueno, todo muy bien, Federico Sturzenegger también hace su parte en materia regulatoria, algunos Hmm, se siente afectado, pero la mayoría se ven beneficiados, pero te dicen, yo sin como dijiste vos, sin una nueva estructura tributaria, sin una flexibilización mayor del mercado de trabajo, sin una, ¿cómo te puedo decir?, certidumbre respecto de las potestades tributarias y de gasto entre la nación y las provincias y demás, se nos hace muy difícil. Lo bueno es que todo eso está en la agenda del gobierno. Milei lo venía recitando casi de memoria, sí, digamos, a toda su agenda de reforma. Está escrito en el acuerdo con el fondo que este año el gobierno tiene que dar a conocer la mayoría de las iniciativas que hay en todos estos puntos. Pero como dice José Luis Esper, y es entendible, y el mismo presidente nos adelantó, pueden tener las mejores leyes escritas, pero una ley, un buen proyecto de ley es una mala ley si no se aprueba, digamos. Entonces, la pregunta relevante es si con este contexto político, en un año electoral, con minorías evidentes en el Parlamento y demás, y con una estrategia de confrontación política muy fuerte que lleva adelante el gobierno, será posible avanzar en esa agenda. Yo diría que hoy esta idea de que el mismo presidente se pone como objetivo fundamental para que después de las elecciones sí haya reforma, también lleva un compás de espera, ¿no? O sea, vos podés decir, bueno, mira, el futuro de Argentina es un tal que se banca un peso fuerte. Pues esta idea del presidente, yo creo que vos compartís, una economía eficiente, desregulada, Estado chico, que cobra pocos impuestos, que se abre al mundo, que compite, y además se banca una moneda fuerte. Ahora, la pregunta es,
esa Argentina está dando sus primeros pasitos. Entonces, me parece que esa certidumbre que podría dar todo un marco institucional, legal diferente, tiene que esperar. Y en esa espera también el empresario dice, bueno, yo también espero. Si el mismo gobierno me está diciendo todo lo que vos me estás diciendo que necesitas, viene después. Y entonces ahí es donde yo digo, cuidado que es un año en el cual la economía va a seguir rebotando en algunos sectores, pero la mayoría de los sectores que pueden generarte rápido empleo, Sí. relativamente buena calidad, por ahí siguen deprimidos durante algún tiempo más, ¿no? Sí, tengo dos preguntas más que me vienen a la cabeza. Estamos pensando en inversiones. Yo creo que en minería van a andar muy bien, porque Argentina se empecinó durante muchos años en no sacar nada de la montaña, ¿no? Es decir, el cobre, los chilenos del cobre lo han sacado casi todo y de acá está todo ahí abajo. Y como el cobre, el oro y muchas otras cosas. Yo creo que la minería va a andar bien. Pero a propósito de las cosas que sí demandan mucha mano de obra, una empresa multinacional que viniera a pensar un proyecto acá, antes lo piensa en Brasil, porque el salario en Brasil es mucho más bajo que acá en Argentina. O yo estoy mal, ya digamos que muchas multinacionales se fueron. La cantidad de empresas que hay en Argentina no es enorme. Si tienen que poner guita, a mí me da la sensación que le dan más crédito, todavía, a un socialista como Lula, que se ha mandado algunas macanas al principio de su mandato, que a la promesa entusiasta de Milei, que viene cumpliendo muy bien todo lo que dijo, o yo estoy mal. Sí, digamos, esas decisiones de realocación, digamos, de inversiones se toman todos los días. Yo lo estoy viendo en muchos sectores que han decidido aumentar, en el caso de producción de bienes, probablemente en Brasil, y en términos de contratación de mano de obra que vende servicios en países de la región como Colombia, digamos, ¿no? Mm, Entonces, me parece que hay un problema de costo relativo en la Argentina, que de nuevo, viste, porque a veces suena medio loco esto de decir, no, los liberales siempre piden reforma, reforma del trabajo, del mercado de trabajo, de los impuestos y demás. Pero en realidad, cuando vos lo llevas a la práctica, esa es la única manera de que haya inversión de riesgo mm, abundante, y no hay forma de pagar buenos salarios si no hay inversión de riesgo abundante. Los economistas aprendemos en el primer curso de economía que vos se remunera mejor el factor escaso. Entonces, decir, ¿qué sobra en Argentina? Trabajo. ¿Qué falta? Capital. Se va a remunerar más el capital que el trabajo. Eso debería llevarte a que haya inversiones. Ahora, eso va cambiando en el tiempo, porque vos si a un tipo no le das ni una máquina ni nada y lo mandás a trabajar, es poco productivo. Si le das inversión de por dado, es más productivo, le vas a poder pagar más salario de manera sustentable. mm. Entonces, el problema es que tenemos salarios muy altos para una baja productividad. Entonces, el cálculo empresario es decir, bueno, ¿dónde pago un salario ajustado por productividad que me hace competitivo? Y hoy en Argentina no tengo eso. Mm, mm. Sí, O está, frenás lo que tenés y te quedás con lo que tenés y creces en otra parte, o esperás a que llegues a otra Argentina con un mercado de trabajo más competitivo o más flexible, con un sistema tributario que le dé aire al sector privado que hoy no tiene. se entiende, creo que se entiende bien. Le dimos vueltas al planteo y creo que quedó claro, ¿no? Ahora, déjame preguntarte por la parte de endeudamiento, ¿no? El gobierno recibe una deuda gigante, siempre lo decimos, y además a tasa de interés muy alta, con el crédito cerrado de manera internacional y con tasas locas acá adentro en pesos. Bueno, acomodó mucho eso, mucho, mucho, mucho. De hecho, inclusive ahora, estos días, la tasa vuelve a estar bajando. Algunos dicen, mira, esa deuda es impagable, Caputo la ha pateado muy bien para adelante, pero sí que le calculás bien los intereses a todo eso que se están poniendo al final y qué sé yo, es una montaña de guita. No sé si Argentina va a poder pagar eso, para eso tiene que crecer mucho. Y entonces por eso es que los mercados internacionales no le creen y el riesgo país no deja de flotar por arriba de donde nos gustaría. Nos gustaría que el riesgo país caiga a plomo, ¿no es cierto? O sea, que se ponga como Uruguay o como Chile. Eso no pasa o no termina de pasar. Viene para abajo, después sube, otra vez para abajo. Como que los mercados internacionales no creen todavía están en condiciones de renovarle, los privados, digo, la deuda a Milei. De hecho, el Fondo Monetario se anticipa y banca, es decir, te presta antes que los privados te renueven, que te piden una tasa enorme. ¿Vos cómo estás viendo el compromiso de deuda de la Argentina en general, el riesgo país que demuestra esa falta, eso que falta, que es la apertura de los mercados internacionales que vuelvan a creer en la Argentina? ¿Qué impresión te da ese problema? Que dicho ese paso se lo dejaron plantado a Milei, ¿no?
Mira, es muy pertinente porque es algo de lo que se habla mucho, pero se dice poco, digamos, respecto a qué pasa con la deuda en Argentina. Yo empiezo siempre por, si querés, por el final. Hay una parte de lo que es todo el acuerdo con el Fondo Monetario que se hace siempre, que se llama análisis de sustentabilidad de la deuda, ¿no? Mm, El fondo simula diferentes escenarios de deuda sí. y concluye, como viene concluyendo en todos estos últimos años que publica el análisis, lo que concluye el mercado, que es la deuda pública de Argentina es sustentable, pero no con alta probabilidad. Así es el texto, ¿eh? Eso dice Deuda. eso dice el acuerdo, lo que firmamos con el fondo cuando hacen las consideraciones dicen eso. O sea, en nuestro Sí, sí, sí. diagnóstico pasa esto. Según nuestro diagnóstico, viendo todo lo que Ah, nos da el gobierno para trabajar, la deuda pública argentina es sustentable, o sea, se puede pagar. sí, La idea sería que va cayendo en términos del PBI, pero no con alta probabilidad. sí. Entonces, vos si sos inversor de Argentina, lo primero que es, yo acá tengo todas impresas todas las tablas del fondo para ver qué dice de la deuda y los números y qué sé Ujú. yo, y los mirás y vas a la conclusión y decís, bueno, pará un poquito, ¿no? O sea, están haciendo todo lo que dice el acuerdo, orden monetario, orden fiscal, ahora orden cambiario, tratar de ordenar cambiariamente a Argentina, pero la deuda es un tema. Así que hablar de la deuda es un tema importante. Y ahí viene otra consideración que hay que hacer, que obviamente el fondo también hace y los inversores hacen, que es abramos la deuda en pesos y en dólares. Sí, ¿y? Porque son como dos mundos distintos, Ujú. ¿no? Entonces, la deuda en dólares, eh, una parte es el fondo y otra parte es el mercado. La deuda con el mercado tenemos un vencimiento ahora muy grande en julio, son casi 5.000 millones de dólares, tuvimos uno en enero. Sí, Recordarás, Walter, y los oyentes también, de que con el vencimiento de enero, Caputo desde el año pasado, de mitad del año 2024, decía, tengo los dólares para pagar enero, de hecho los giró antes afuera porque le quería dar al mercado la certidumbre que teníamos los dólares, y ahora el acuerdo con el fondo, de alguna manera sabemos que casi la mitad de lo que nos mandó se van a ir para pagar esa deuda en julio. ah, mira vos, o sea, buena parte de esa Eh, guita que está para reforzar las reservas contra el peso se van a usar para cancelar deuda con el mercado privado, digamos. El fondo El tiene... dinero, el dinero es fungible, ¿no? No importa, digamos, no es que tiene un sellito y dice esto lo uso solo para tal cosa, pero vamos bien, del incremento de reservas sabemos que hay 5.000 millones de dólares que tarde o temprano se van. Se van, ok. Pronto, en julio. Sí, Después hay que pagar organismos internacionales que también vencen otros 4.000, 5.000 millones de dólares, con lo cual hay 10.000 millones de dólares de vencimiento de acá a fin de año que hay que pagar. sí. Eso da la sensación de que con los acuerdos que hay con el fondo y con los organismos internacionales se cubre. Entonces el mercado dice, Argentina 2025 no es un problema, me va a pagar. Sí, Y ahí vienen todos los pero que hay también en el acuerdo con el fondo escritos y que uno hace, dice, bueno, pero ¿qué? Y hay que acumular reservas. O sea, la clave de este periodo para que la deuda en dólares no sea un problema es que el Banco Central compre dólares y que el Tesoro con su superávit vaya y compre esos dólares. mm, ¿Sí? Y en eso estamos viendo si realmente este nuevo esquema cambiario con el respaldo con el fondo ayuda a generar esos dólares y ir acumulando dólares en el Banco Central para despejar cualquier duda que haya respecto de la capacidad de pago, no de la voluntad de pago, porque voluntad de pago hay, sí. sobre la deuda en dólares que tiene el Tesoro. ¿Y cuánta Después guita, está la... cuánta guita es en Sí. total? ¿Cuánta guita es eso en dólares que Argentina le debe al mundo y que el mundo parece no querer renovarle, ¿no? Sí, mira, para renovarle Son aproximadamente 250.000 millones de dólares. toda esa guita. ¿Eso con el fondo inclusive o son En el solo fondo y pagarés y esas organismos, cosas? fondos y organismos inclusive. Sí. Es bastante plata en Esos dólares. A todo eso hay que son sumarle... dólares. Algunos de estos, algunos están en manos de residentes, otras en manos de no residentes, pero eso es básicamente el stock de deuda total. mm, Eh, y es- y en dólares. en pesos hay otro tanto? ¿O En pesos hay otro tanto, hay unos 200.000 millones de dólares aproximadamente, te estoy redondeando, ¿no? De sí? deuda en pesos, pero está en pesos. Y Sí. ese es el otro desafío. Ah, ¿Qué hacemos con esa deuda en pesos? Que con cepo es más fácil, ¿no? Porque mientras está encepado el país, o sea, donde los privados no pueden hacer lo que quieren con sus pesos, un destino casi obligado de esos pesos son los títulos públicos en pesos, ¿no? Eh, y de allí que, algo que no hablamos todavía, el levantamiento del cepo fue parcial, ¿no? O sea, las personas humanas, las personas físicas tenemos libertad,
cambiaria, pero las personas jurídicas, las empresas, no tanto. Te diría que prácticamente nada de libertad. Bueno, pero nada, no, porque digo, Financiera me refiero, ¿eh? sí, Financiera. pero si tienen que comprar dólares para ya empezar a remesar utilidades a partir de ahora, ya es un paso, ¿no? O sea, seguramente cambiarán sus pesos Bueno, por algún otro pagaré en dólares, algún bopreal y qué sé yo. O sea, otra vez pateamos la deuda para adelante, descomprimimos la cantidad sí, pero Walter, eso solo son lo devengado durante el ejercicio 2025. Ninguna empresa cierra ejercicio 2025 este año. O sea, cierran este año, pero tienen la disponibilidad, el balance y demás se presenta el año que viene. No, yo estoy de acuerdo, pero a mí me parece un gran paso, ¿no? O sea, sería un gran paso también, por ejemplo, aunque no lo cumpla, si mi ley dijera, mira, a partir del 2026 voy a empezar a bajar la retención del 3% por año, qué sé yo. Cualquier cosa a futuro que vaya para apertura o para menos impuestos o para más razonabilidad, yo aplaudo, porque no es rápido ni fácil, ¿o no? O estoy mal. Comparto plenamente contigo lo que estás diciendo. Ahora, en la práctica vos hablás con las empresas y se sienten todavía bastante encepadas. Ah, ah. No es que sienten que tienen la libertad total para decir hago lo que quiero con los pesos. Saben que están mejor hacia adelante, saben que están mejor hacia adelante, Mm. pero vos fíjate que lo que salió del levantamiento del cepo para las empresas fue decir, miren muchachos, elijan un mercado, o el único o el libre, o sea, el contado con liqui. Operen en uno de los dos, pero todavía la restricción cruzada subsiste. Se le borró el pasado, pero a partir de ahora vuelve a contar la restricción, con lo cual, digamos, es una apertura, yo diría, parcial, Pero ¿no? vos te imaginás o vos ves que el dólar entre bandas, que yo llamo dólar libre, se pueda distanciar mucho del MEP, del contado con liqui, o crees que esos van a tender de una manera u otra a arbitrarse, que es lo que en teoría debiera pasar, o no puede estar muy lejos el Sí, uno del otro? no, no van a estarlo, no van a estarlo, porque ya te digo, se les dio la opción a las empresas de decir operen en uno y en otro, y las empresas de alguna manera van a hacer ese arbitraje todo el tiempo, decidiendo a ver si cambian o no durante el plazo en que puedan cambiar, con lo cual yo no veo una brecha Mm, en una situación normal, ¿no? Podés tener algunos momentos con brecha algo más alta, yo creo más cerca de las elecciones, probablemente donde haya un poco más de presión para dolarizar alguna cartera, que no se pueda dolarizar en el mercado oficial por estas restricciones que estamos hablando, ¿no? mm, mm. Eh, pero me parece que ahí hay un tema que es importante, pero yo creo que ahí está también el principio de la solución. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene a mano, suponete que el dólar queda en 1.100, 1.200 y vos calculás que con 3-4% de inflación en los próximos meses, más que después baje al 2 y demás, la apreciación real se va a hacer todavía más persistente, ¿no? O sea, vamos a estar todavía más caros en dólares. Entonces el gobierno tiene una alternativa ahí que es liberar el cepo, ¿no? O sea, un día te dicen, bueno, a partir de ahora 20% de lo que tenés encepado y que no pudiste transferir al exterior en el pasado de materia de dividendos, regalías y demás, te dejo que lo hagas. O 10% este mes o este trimestre, 10, 10, 10, hasta que te libero. Entonces, puede ir jugando en el margen con el cepo como para darle demanda al mercado único y eso generar como que el tipo de cambio no se ubique sistemáticamente en el piso, porque digamos, para mí sería un problema si vamos a ese piso, ¿no? Ayer el presidente del Banco Central decía, bueno, en realidad bajamos la banda al -1% mensual, el piso, perdón, bajamos el piso de la banda al -1% mensual, porque queremos dar la señal de que es tan amplio la banda que flotamos. Ok, pero el Banco Central ahí puede jugar un poco para que no toque ese piso, pero ahí viene el otro problema, que si no toca el piso no acumula divisas. Ahora, la banda, y esto es muy importante que lo tengamos todo en claro, es una banda a la Argentina. ¿Por qué? Porque tanto en el comunicado oficial como en el acuerdo con el fondo que hizo el Banco Central, después Milei dijo otra cosa, dice que el Banco Central puede comprar arriba del piso de la banda. O sea que el Banco Central puede intervenir dentro de la banda. Por eso te digo que es una regla medio a la Argentina, ¿no? ¿Por qué el Banco Central se reservó eso? Porque sabe que tiene un tema de tipo de cambio ahí dando vuelta, que si permanece de manera muy baja y nunca toca el piso de la banda, entonces nunca compra y necesita comprar.
Entonces, como necesita comprar, no solo para cumplir la meta con el fondo, sino para mostrarle a los acreedores en dólares, estoy comprando, me parece que en algún momento, si perdura esta cercanía de la cotización cambiaria al piso de la banda, probablemente el Banco Central haga lo que dijo Milei que no iba a hacer, que es comprar por arriba del piso, ¿no? Mm, Eh, mm. Porque se reservó esa posibilidad y el fondo le dio lo que hay. Porque Bueno, sería razonable, ¿no? Porque, el fondo es el más interesado en que Argentina acumule divisas, mm, ¿no? Entonces, me parece que ahí es donde se da un poco la mano el tema de la deuda, con la acumulación de reservas, con la política cambiaria. Yo creo que el central está bastante ¿te atento. parece un buen manejo el del central hasta acá? O sea, la muñeca que han Sí, tenido. sí, yo te diría que hoy el mejor manejo que tiene en materia económica Argentina está en el Banco Central. El presidente es un tipo muy centrado y bastante hábil para manejar la política monetaria, tiene un muy buen equipo debajo. Eh, entonces me parece que ahí hay cierta certidumbre de que el orden monetario va a seguir prevaleciendo en Argentina. Ahora, no sé, viste, todavía pasan cosas, qué sé yo. Ahora Mm, de mm. nuevo vieron las transferencias de utilidades del Banco Central al Tesoro. Hoy todos los funcionarios públicos están justificando por qué el Banco Central le vuelve a transferir plata al Tesoro, bajo el concepto de utilidades. No se había hecho con esta administración, se vuelve a hacer ahora. Es un monto muy grande, son 12 billones de pesos que se le transfieren al Tesoro. Digo, es una práctica usual, pero que luce como desacomodada en un ambiente como el que se venía tratando Claro, si estás de pidiendo guita para recapitalizar el Banco Central al Fondo Monetario y el Tesoro se endeuda para que el Banco Central tenga una mejor hoja, después parece medio ridículo que las ganancias del Banco Central se las vuelva al Tesoro. Digo, Sí, vamos. que el Banco Central tuvo ganancias por 19 billones, tal vez las cifras salieron hoy, así que, pero digamos, le transfiere 12, con lo cual le transfiere la mayor parte de las utilidades al Tesoro. Entonces, eso, Mm. obviamente los funcionarios dicen, la otra parte Ahora, capitalizamos todo. No, pero uno dice, pareciera igualmente que el gobierno progresivamente desde el Banco Central ha ido acreciendo en el dominio sobre el mercado, ¿no? O sea, no te voy a decir que juguemos a que lo ponemos de rodillas, pero ha manejado bastante bien la crisis. Y en el último tramo, bueno, cuando se le estaban yendo todos los dólares y que le dieron una paliza por 2 semanas que asustó a todo el mundo, evidentemente tenían el ancho de espada guardado, que son los 20.000 palos con el fondo, ¿no? Por eso se inquietaron un poco, porque, obviamente, pero porque bueno, eso hay que después, hay que recuperarlo, digamos, ¿no? Lo que se perdió y hay que tratar de acumular divisas te voy porque... a hacer te voy a hacer una última pregunta. Un poco incisiva del otro lado, ¿no? Es decir, algunos dicen, bueno, mira, la verdad que si uno mira la secuencia de lo que el gobierno ha hecho hasta acá, la verdad que es increíble lo que hicieron. Estaba para explotar desde el primer día, los equilibrios fiscales no se podrían haber conseguido. Yo no me canso de repetir que le dejaron una bomba gigante y ellos con un destornillador a la MacGyver empezaron a desactivar eso, patearon para adelante. Bueno, se les agranda la deuda porque al fin del día tenés que patearla para adelante y nadie te pide, todos te piden más tasa, en fin. Pero un año y medio después, porque ya casi estamos así, tienen bastante controlado esto y consiguen un apoyo fenomenal del Fondo Monetario, de Trump o de quien sea, que la mayoría de los economistas profesionales no vio. Dicen, no, el fondo no le puede prestar 20 palos, no, no hay modo, no hay modo. Y sin embargo sí, o sea, sin embargo sí. Eh, pero claro, algunos cuando ven este escenario, digamos, de consolidación, empiezan a decir, bueno, sí, pero la verdad es que zafaron porque el fondo le prestó. Entonces es tan grosso el ajuste que hay que hacer y tan rápido no se pudo, que cantar victoria ahora es un poco prematuro, porque si no venía el fondo con 20 palos, te dabas un palo, porque te estaban cortando el pelo, ¿no? Te quedabas sin reserva, te sacaron 2.000 palos en una semana. Y la Argentina tiene esos shocks, ¿no? O sea, la gente que se switchea de pesos a dólares con un profesionalismo que no hay ni en Wall Street. La velocidad a la que cambiamos de pesos a dólares para ir a tasa o para ir al verde es increíble. Dicho todo esto, ¿no? Digo, algunos dicen, bueno, sí, 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 pero ahora vamos a tener un tiempo tranquilo porque te dieron 25.000 palos. Es decir, te regalaron tranquilidad, pero bueno, a cualquiera que le regalan 20 y pico mil palos le sacan la soga del cuello. Eh, pero igual no cierra. Hay quienes dicen esto. Igual no cierra. ¿Cuál es tu percepción a esa lectura? Yo creo que cierra en tanto en cuanto el gobierno eh, políticamente sea hábil, sea capaz de completar la agenda de reformas. Yo creo que
Es una transición, las bandas son siempre un mecanismo de transición, el acuerdo con el fondo es una transición. De hecho, por donde lo leas dice, esto es una cosa que dura hasta tanto Argentina vuelve a ser sujeto de crédito mundial y empieza a crecer de manera sustentable y demás, y le fija la agenda de reformas estructurales. Yo creo que todo cierra, pero necesitas mm, otra muñeca política por ahí para conseguir la aprobación de leyes que lucen muy difícil de ser aprobadas con el actual contexto político. Y eso es, me parece, el gran desafío que tiene por delante el gobierno en este año electoral y a partir del año que viene. Ahora, el año que viene, viste, ya vivimos tantos periodos en los cuales decía, bueno, después de las elecciones de medio término vienen lo que hay que hacer y uno dice, bueno, pero después viene la otra elección. Entonces, es como que ver para creer, yo creo que tenemos, como dijiste vos, una situación inédita, se consiguieron cosas que pensamos que iban a ser muy difíciles, sobre todo con un buen grado de apoyo popular. La calle está tranquila. Una de las cosas que decíamos era, no va a explotar la calle, y la calle no explotó porque se manejó de manera inteligente buena parte de la ayuda social y demás. Así que se hicieron cosas muy bien e inéditas que te ponen una plataforma que Argentina no tuvo en los últimos años, que es de podemos aspirar a que esta vez sea diferente y que Argentina empiece a crecer de manera sustentable. ¿Qué le falta para mí? Esa otra pata. Por ahí es demasiado ambiciosa o ingenua plantearla en este año, pero yo creo que el gobierno tiene que dar señales muy concretas de que la tiene en mente y que va a tratar de transitarla el año que viene. Cosa que más allá de, porque viste, las metas estructurales que se firman con el fondo, se firman con la mano y se borran con el codo, son las que primero perdona el Sí, fondo, con lo sí. cual, si no hay una reforma laboral presentada o reforma tributaria presentada en diciembre de este año, no va a pasar nada, no se va a caer el acuerdo. Pero el sector privado yo creo que va a estar muy atento del cumplimiento de esas metas o criterios estructurales porque son la clave de la competitividad de la economía argentina, que sí la puede hacer diferente esta vez. No hay competitividad posible si tenés un desorden fiscal y monetario y cambiario. En la medida que eso esté ordenado, tenés pie para el otro y yo creo que ese es el gran desafío. Así que ese argumento de que, bueno, salieron a mendigar de vuelta, está claro que esto no funciona en Argentina, me parece que no es así. Había una inconsistencia, se tardó mucho en resolverla, que era la inconsistencia cambiaria, pero ahora subsiste esta, que tal vez el principal tema que había que resolver, que era la apreciación real, todavía no se resuelve. Entonces yo te digo, ahí tiene todavía algunos instrumentos para jugar, que es la liberación total del cepo, que incluso todavía, digamos, traba algunas decisiones a nivel empresario. Sí, sí, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, porque mi percepción, y yo acá termino y te dejo la palabra final a vos, mi percepción es que mi ley tiene convicciones muy firmes, ¿no? Muy firmes. Es pragmático, pero tiene las convicciones últimas muy firmes. Es capaz de volantear una cosa u otra, pero creo que sabe lo que hay que hacer, tiene claro el rumbo que decidió tomar y lo que le hace falta a la economía, yo creo que eso lo tiene claro. Ahora, no sé por qué extraña cosa, mi intuición es que el gobierno hizo las cuentas al principio y dijo, che, $1 de 1.000 históricamente en la Argentina es razonable. Y fue una discusión que hubo. Algunos decían, no, no, el dólar es 700, no, no, el dólar es 3.000, no, no, hicimos bien las cuentas, ni bien al principio, ¿no? Al principio de todo, y $1 entre 1.000 1.200 es razonable. Y bueno, durante todo el año se navegó en ese dólar, el gobierno logró esa meta que tenía en la cabeza, no explotó ni la calle, ni el dólar, ni la deuda, ni nada explotó, está armando un partido violeta con ganas de ganar las elecciones que sigue, pero esa idea del $1 de 1.000 quedó flotando y pareciera como que toda la economía se tiene que acomodar al $1 de 1.000. Pero no porque lo diga el mercado, sino porque al gobierno se le ocurrió que ese número es el que es persistente. Ahora, si ese número de 1.000 era el de 1.000 al principio de la gestión y la inflación que fue bajando rotundamente, igualmente acumula más de 150 y por 2 años una cantidad enorme, entonces el 1.000 te quedó un poco abajo, ¿no? En las cuentas que uno hace cuando mira algunos precios internos como estuvimos hablando. Entonces, no sé si el gobierno tiene tan claro que a la economía le puede costar más, con la microeconomía, le puede costar más a las empresas, al empleo, le puede costar más a la construcción, con $1 de 1.000. No sé si lo tiene tan claro eso. Mi sensación es que el gobierno dice, nosotros hicimos nuestra parte, y yo muchas veces lo escucho de Pablo eso, el gobierno está haciendo su parte, que las empresas hagan la suya, que inviertan, que traigan la guita, que compitan, y entonces ahí con más productividad esto se acomoda solo. Y yo no sé si las empresas reaccionan antes
que vean nítido el horizonte. Esa es la pregunta que me queda y un poco redondea toda tu explicación, ¿no? No sé si vos ves algo parecido o qué. Totalmente de acuerdo. No es una situación muy distinta de la que discutíamos también en los años 90, ¿no? En los años 90 la discusión era cuando la economía asume que es uno a uno y se vuelve flexible en materia de precios, salarios y demás. Yo me acuerdo incluso del mismo de Pablo y otros economistas que discutiendo con Cavallo le decían, pero ¿cuál es la tasa de desocupación que hace que el salario caiga? Y con tasa de desocupación muy alta el salario nunca cayó, nominalmente, ¿no? Entonces, la pregunta acá no es muy distinta, ¿no? Cuando el gobierno dice los precios tienen que caer, los empresarios tienen que invertir igual, y además está apelando un poco a discursos parecidos a lo del 90, en lugar del 1 a 1, por ahí es 1000 a 1, Mm, mm, o mm. 1100, digamos, algún nivel por el estilo, pero digamos, yo veo que esas rigideces nominales que existían en los 90 siguen existiendo hoy, y eso es lo que hay que tratar de aspirar a cambiar. Ahora, eso se cambia con legislación y con tiempo, y no sé si esos tiempos existen hoy en Argentina. Ya te digo, yo creo que está la plataforma creada para que la Argentina pueda aspirar a tener un comportamiento distinto, no ir de crisis en crisis y Mm. aspirar al crecimiento sustentable, la mejora del ingreso real, más bienestar para todos. Ahora, hay cuestiones de implementación de corto plazo que hay que ir resolviendo, y me parece que la cuestión política, institucional, legislativa es clave en los años que tenemos por delante. Y es un tema que, a pesar de que busca un poco extraño, es el tema para la mayoría de los empresarios argentinos, ¿no? O sea, no es que solo les importa Sí, si esto va en el serio, dólar. si esto va en serio para rato o si no. Claro, si esto es un paréntesis, digamos, o si es algo más una sustentable a largo transformación. plazo. Ah, se entiende. Exactamente. Y ahí viene toda la Mm, discusión, mm. y la respuesta no está, porque me parece que la respuesta a tu duda, a estos 1000, Sí. como algo que siempre puede ser, siempre puede funcionar, tiene que ver con eso, ¿no? O sea, tiene que ver con eso. Yo creo que en el Banco Central y en el Ministerio de Economía hay gente que está convencida que es como supuestamente piensa el gobierno, que es, no me importa el nivel del tipo de cambio, Argentina tiene que acostumbrarse a funcionar con esto y tiene que ser flexible con este nivel de tipo de cambio. Sí, Arriazúa. Y hay otra parte que dice, no, mira, lamentablemente no es así, el 1000 podría ser el punto de destino, pero no el punto de arranque. Tenés que flexibilizar la economía para que eso sea sustentable. Mm. Yo te digo que este debate, se me ocurre, Walter, que va a ser el debate de la Argentina de acá hasta el año que viene. Entonces, yo creo que el gobierno debería tratar Mm, de mm. generar, digamos, hacer un poco de docencia y generar un clima comunicacional que nos permita aspirar a todo, a decir, bueno, está bien, es bancarse unos meses, algún empresario más que con más apetito que el riesgo puede empezar a tomar decisiones hoy como si esa Argentina ya existiera, pero la mayoría se ha vuelto muy conservador y entonces hay que esperar un poco a que el gobierno empiece a modelar las expectativas en ese sentido, con una comunicación un poco más efectiva también en ese marco, ¿no? Luis, mil gracias por ayudarnos a dejar puesto este planteo, por ayudarnos también a desmenuzar los números de la realidad económica actual y, bueno, por el rato que nos regalaste. Muy amable de tu parte. Ha sido un gusto para mí. Igualmente, hasta pronto, Walter. Bueno, conversé con Luis Seco, un economista profesional, por supuesto, que tiene mucha experiencia, no tan solo en la microeconomía, sino que también del lado del gobierno, y que nos ha dado una mirada, bueno, muy reflexiva, muy mesurada, de todos los avances y de todos los pendientes de esto, con todos los riesgos que todavía concita. Así que así cerramos otra edición más de Error Tipo 2 en esta tercera temporada, y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Chao, gracias.